Hola a todos. Yo creo que ya vamos a ver. Dadme un segundito para confirmar que lo vamos a grabar. Sí, acabo de poner la grabación. Vale, muchas gracias, perdóname, ¿eh? Bueno, pues ahora sí que sí. Nada, bienvenidos a todos a este webinar un poquito introductorio del máster de Tricología y Trasplante Capilar. Para los que no me conozcáis, yo soy la doctora Claudia Bernárdez, yo soy dermatóloga que me especialicé en tricología y trasplante capilar y coordino de forma docente el máster de tricología y trasplante capilar y luego tengo mi clínica donde hacemos dermatología, estética y tricología y trasplante, obviamente. Cuando me propusieron hacer un webinar un poquito de temas más desconocidos para la gente que le interesara conocer qué es lo que puede aprender en estos máster, pues obviamente me vino a la cabeza el trasplante capilar en mujeres. Es algo de lo que se habla poco, pero que la realidad es que se hace mucho, mucho, porque es un tratamiento muy eficaz, pero es verdad que es un poquito, pues, más complejo, requiere pues de unos conocimientos más amplios en el sentido de que entran en juego muchos factores, un poquito más que en varones incluso, para que un trasplante capilar tenga un buen resultado en las mujeres. Entonces, bueno, sin más dilación, vamos allá a conocerlo un poquito. Bueno, yo siempre empiezo las charlas de los másteres de tricología y trasplante capilar hablando de la importancia del pelo. Y el pelo es algo muy importante, al fin y al cabo nos enmarca la cara, ¿vale? Pues yo estoy ahora a final de consulta con mi coleta puesta y obviamente pues probablemente estaría un poquito más arreglada si llevara el pelo suelto, ¿no? Ese cambio de pelo puede ayudar mucho y es algo que todo el mundo nota. No hay más que ver, por ejemplo, la foto que os he puesto de esta modelo. Obviamente tiene muchos atributos, es muy guapa, pero una de las cosas también que llama mucho la atención es ese pelo tan bonito, tan bien colocado, tan peinado y tan denso que tiene. Que probablemente el mismo Photoshop que pueda tener en otras partes del cuerpo, cara o en algunos atributos, pues lo tenga también en el pelo, porque es algo muy importante de cara a la imagen personal. Y me gustan estas encuestas de la Sociedad Internacional de Trasplante Capilar, en las cuales se llegaba a ver que casi un 50% de los encuestados decían que preferían más pelo que más dinero o que pagarían o cambiarían algo apreciado por tener un poquito más de pelo. Así que bueno, yo me repito con este tipo de diapositivas, pero es verdad que es muy importante ver que no es algo subjetivo, no es una moda, no es algo puntual, sino que la importancia del pelo lleva ahí años y años. ¿Y cómo se puede conseguir un buen pelo? Pues una parte muy importante es la genética que te toque, ¿vale? Hay gente que sin cuidar nada el pelo lo va a tener espectacular bastante tiempo. Es verdad que a partir de determinada edad, 20 y pico, 30, si se cuida el pelo siempre va a estar mejor. Pero hay gente pues que lo tiene bastante bien y hay otra gente que debe cuidarlo con mucha frecuencia y mucha intensidad para que realmente tenga buena calidad. Otra cosa importante para conseguir buen pelo es que en la gente que no lo tiene de base hagamos un estudio individual de cada paciente, valoremos opciones de tratamiento, mejoremos el crecimiento de ese pelo. Y finalmente, otra opción que siempre debemos tener en cuenta también en mujeres, aunque no se hable tanto, es la cirugía capilar. Imagino que lo sabéis, pero para aquellos que no, cuando hablamos de cirugía capilar es el mismo nombre para trasplante capilar, microinjerto, lleva muchos nombres y básicamente es el traslado de unidades foliculares de una zona del cuero cabelludo un poquito menos importante a nivel aspecto general, como es esta zona posterior del cuero cabelludo, a otra zona de mayor importancia, generalmente todo lo que es el tercio frontal y en varones por la frecuencia de pérdida también mucho en la coronilla, ¿vale? Así que una cirugía capilar
o un trasplante o un microinjerto, es todo lo mismo, estamos hablando de mover pelo de una zona a otra para que cubra, ¿vale? ¿Y por qué es tan complejo el mundo de la cirugía capilar en las mujeres, del trasplante capilar femenino? Pues porque la alopecia androgénica femenina es muy diferente a la alopecia androgénica masculina. Es verdad que muchas veces afecta a las mismas zonas, ¿no? Toda esa zona superior. Es verdad que tiene relación con el componente hormonal, con lo cual ahí hay similitudes, pero luego es muy frecuente que en mujeres la alopecia sea difusa, afecte tanto zona superior como todo lo que es la zona posterior del cuero cabelludo. Es mucho más multifactorial, ¿vale? No tenemos solo una alteración en la transformación de testosterona, sino que tenemos muchos más factores que nos van a influir en esa alopecia. Y se añade que encima, que es más compleja y muchas veces es difusa, responde a veces peor a tratamientos y socialmente está peor aceptado una mujer con alopecia que un varón con alopecia. En el sentido, pues, de que una mujer cuando pierde su pelo pierde incluso más características de estética de lo que perdería un varón. Y esta imagen me parece muy interesante con respecto a la etiología de la alopecia androgénica femenina y esa multifactorialidad, ¿vale? Se considera que están influyendo las hormonas, pero no solo las androgénicas, aunque dentro de las androgénicas pues tendríamos el DEAS, tendríamos la testosterona, tendríamos también la androstendiona, pero tenemos también progesteronas que se transforman, tenemos la prolactina que nos influye mucho, tenemos todo lo que es el espectro de los síndromes de ovarios poliquísticos, resistencias a insulina que también nos pueden influir. Hay muchas más variables que influyen en la alopecia androgénica femenina comparada con la masculina. Tampoco nos engañemos, una masculina, si te metes a estudiarla a fondo, muchas veces tratando cosas menos frecuentes, por ejemplo, un varón obeso, si le cuidamos una resistencia a la insulina, va a responder mejor que si no lo hacemos, ¿vale? Pero aún así, en mujeres suele ser más frecuente esa multifactorialidad. En cuanto a lo que es la tricoscopia, para aquellos que no conozcáis, es un arma, una herramienta que usamos mucho en la consulta de tricología, que nos permite ver con una luz polarizada y con mucho mayor aumento una zona capilar. Esto lo que nos va a permitir es ver un poco cómo se modifican los tallos pilosos. Y lo más característico de la alopecia androgénica, tanto en mujeres como en hombres, es la presencia de miniaturización de pelos que se nos van haciendo finitos, pero no se han perdido, ¿vale? Simplemente son finitos. ¿Qué es lo que pasa? Que llega un punto que son tan finitos que no se ven a nivel macroscópico, que ahí es cuando, si no se ven y encima no te responden a tratamiento, hay que hacer algo para poder cubrir esa zona. En las mujeres, como os he comentado, hay diferentes patrones, ¿vale? Tenemos en la chica que sale así un poquito abierto lo que es el patrón en árbol de Navidad, hace como un poquito de triángulo en esta zona, ¿no? Y hay más alopecia adelante que atrás. Luego tenemos mujeres que pierden todo el pelo en la zona superior o incluso en todo el cuero cabelludo, que es más difusa. Y a veces la hay con patrón masculino, la hay con entradas y coronilla, ¿vale? Entonces tenemos un espectro muy amplio. En androgenética en mujeres, como es ese cuadro multifactorial, siempre hay que tener en cuenta que podemos también tener efluvios, podemos tener recambios capilares asociados, por ejemplo, muy frecuente en mujeres a faltas de hierro, a estrés, a alteraciones hormonales, y eso son caídas más puntuales, ¿vale? Los efluvios no se trasplantan porque en principio el folículo sigue sano y podríamos conseguir que recreciera, ¿vale? En mujeres también influye muchas veces como con la edad tenemos grandes cambios hormonales, entramos en menopausia, pues el pelo nos puede envejecer más de lo esperable. Y ahí pues también hay que tener en cuenta que hasta qué punto puede ser simplemente una alopecia senescente, que a lo mejor como es envejecimiento tampoco va a responder a tratamiento y a lo que nos va a responder más
es a un trasplante capilar. Y hay otras alopecias, que esto es muy importante y esto en el máster le damos muchísima importancia, que son o que se llaman cicatrizales. ¿Qué característica tienen? Que destruyen el pelo, ¿vale? Son alopecias que pueden ser, por ejemplo, esta que veis, que es una alopecia androgénica cicatrizal, es una alopecia de patrón androgénico, pero que además el cuerpo no solo está haciendo los pelos más finos, sino que directamente los está destruyendo, ¿vale? Y eso hay que tratarlo de formas específicas. Esto no se puede trasplantar, sobre todo inicialmente, hay que tratarlo primero. Y para conseguir un buen resultado necesitamos unos tratamientos mucho más potentes, porque además obviamente pues el pelo que se haya destruido no es un pelo que nos vaya a recrecer. Otra variante, que de hecho ha salido este año en el MIR y cada vez más importante, es la alopecia frontal fibrosante. Esto es una alopecia cicatrizal que tiene que ver con las hormonas, aunque todavía no se sabe exactamente bien cómo, que lo que va a hacer es irse perdiendo toda esa primera línea de implantación capilar. Entonces, al irse perdiendo toda esa primera línea de implantación capilar, cambian mucho las facciones de los pacientes, es algo que obviamente no están cómodos con este cambio y nos supone un auténtico reto terapéutico y quirúrgico, ¿vale? Por eso os la he puesto aquí. Las cicatrizales, como hay un cierto proceso autoinmune, ¿no? El cuerpo está atacando a ese tallo piloso, no siempre se pueden trasplantar inicialmente porque el cuerpo podría deshacer o atacar ese nuevo pelo. Entonces hemos dicho pues que la alopecia femenina debemos diagnosticarla, tratarla y si queremos, pues en un momento final podemos trasplantarla. Diagnóstico, ¿por qué? Pues porque a veces, aunque sea en zonas de alopecia androgénica, son otros diagnósticos. Todo esto hay que aprenderlo a fondo. Obviamente, nadie se puede aventurar a trasplantar esto pensando que es una alopecia androgénica. Eso es una mala praxis directamente. Lo que hay que hacer es diagnosticar bien. En este caso, pues una alopecia areata, un cuadro autoinmune. Tratamientos específicos para la alopecia androgénica hay muchos. Y lo que hay que tener en cuenta es que hay muchos fueras de ficha técnica, ¿vale? No aprobados. Ahora bien, tenemos que trabajar con ellos, especialmente en mujeres, porque si no, directamente es que no tenemos opciones. Por ejemplo, el plasma no está considerado un tratamiento como tal, pero sí que nos puede ayudar mucho a estimular el crecimiento de los folículos pilosos en el cuero cabelludo, no controla el componente hormonal. Tenemos también las mesoterapias, que implica infiltrar algo en el lugar donde queremos que haga efecto para, pues, por ejemplo, antiandrógenos, vitaminas, antioxidantes, corticoides, podemos inyectar muchas cosas. Siempre, por ejemplo, la mesoterapia es un tratamiento que se hace localmente, básicamente solo desinfectando y pinchando en la zona necesaria. ¿Y por qué os llamo tanto la atención a tratamientos cuando vamos a hablar supuestamente de trasplante capilar? Porque a veces con tratamientos, sobre todo cuando hay alopecias así difusas en mujeres, conseguimos grandes resultados, como este cambio de densidad que estáis viendo en la paciente de la imagen que tomaba tratamiento oral y también infiltrado. Toda esta introducción es básica por lo que os he dicho, porque al final lo que queremos con nuestros pacientes es una mejoría de su cuadro. Hay pacientes que queremos o les necesitan un trasplante capilar desde el inicio y muchos otros que no, que lo que van a necesitar son tratamientos y a lo mejor el trasplante capilar es un poco la última opción que tenemos para ya perfeccionar los resultados, ¿vale? Y hablando de trasplante capilar, lo que tenemos que tener en cuenta es lo que os he dicho al principio. Disculpad, me quiero beber un poquito de agua. Llevo toda la tarde en consulta. Entonces, lo que trasplantamos son las unidades foliculares. Es el pelo, ¿vale? El tallo piloso, que suelen venir en familias, junto con todas las células madre que lo rodea, porque lo que queremos es que ese pelo crezca en el nuevo sitio. Y al crecer en el nuevo sitio, en mujeres especialmente,
¿Qué podemos conseguir? Pues podemos redensificar una zona. Recordad que las mujeres no solían perder el pelo del todo como los varones, sino perder más o menos la cantidad en una zona. Otra función del trasplante capilar en mujeres muy interesante y que está cobrando mucha importancia cada vez más es la reconstrucción de la línea frontal. Es un tratamiento estético. Sería la forma de hacer una frontoplastia sin mover la frente. Por ejemplo, esta chica de abajo pues tiene una frente un poquito más ancha que no le gusta y entonces cerramos un poquito esa frente, cerramos los laterales y achicamos la frente gracias a un trasplante. U otra opción, frentes anchas, que se queda una cara muy ancha, es hacerlas más estrechitas, ¿vale? Esto es una parte del trasplante que también está creciendo mucho. Y la duda siempre en mujeres es, oye, ¿y qué hacemos? ¿Cómo vamos a rapar a la mujer, ¿no? Entonces, realmente lo que se hace es rapar parcialmente, ¿vale? No se rapa todo el cuero cabelludo en general, sino que se rapan zonas que luego esa paciente lo tenga fácil para cubrir, ¿vale? Rapamos y de ahí ya puedes hacer un FUE sin ningún problema, más que nada porque el FUE, el posoperatorio, es mucho menos molesto. Es verdad que otra opción para no necesitar rapar más que la zonita que se extrae es la técnica de la tira, porque sobre todo si el paciente tiene poca densidad en la zona donante, nos va a ayudar a poder sacar los pelitos con una supervivencia y una cantidad mayor, ¿vale? Con lo cual, primer concepto importante, hay muchas opciones para hacer las extracciones en mujeres sin necesidad de un rapado muy grande, especialmente sin necesidad de un rapado que se vea, ¿vale? Luego eso crece 1 centímetro al mes, a los 5 o 6 meses la zona donante ya tiene un pelito un poco incómodo porque es corto, pero un pelo para poder hacer vida normal. ¿Y qué es muy importante en el trasplante en mujeres? Como hemos hablado, solemos tener alopecias más difusas, un pelo no tan grueso o unas unidades foliculares tan numerosas como los varones, sobre todo las que van teniendo alopecia, ¿vale? Porque en varones pueden tener en zona donante una densidad espectacular y un grosor tremendo, mientras que en mujeres las que suelen tener alopecia androgénica no hay tanta diferencia entre una y otra zona, ¿vale? Entonces, los diseños en mujeres hay que tener claro que lo que tenemos que hacer es asegurar la efectividad de ese pelo, conseguir que el efecto óptico que se genere cuando trasplantamos ese pelo sea lo mejor posible. Vuelvo atrás un segundito. Entonces, una opción, por ejemplo, veis esta forma de L. Esta forma de L ayuda mucho porque si esa paciente lleva la rayita a un lado, pues ya va a cubrir toda la zona. O a veces en oleada, cambiando un poco la densidad, pero para ayudar a cubrir las zonas que de verdad hagan falta. Y luego, lo que os he comentado del diseño de la línea, eso es un mundo completamente aparte. Se hace mucho en Asia porque las caritas son generalmente un poco más anchas, pero cada vez más pacientes lo reclaman y es un trasplante, aunque pueda parecer más fácil porque la paciente no tiene alopecias de alta complejidad, porque tenemos que ser muy minuciosos y perfeccionistas en la dirección de ese pelo, en las densidades exactas en cada zona, o sea que es algo no para principiantes, pero que es una cosa muy bonita con el tiempo, ¿vale? Veis aquí cómo esta chica, os digo, yo no hago este tipo de trasplante por ahora, cambia tanto sus facciones, veis que lo que comentan siempre es que se quedan unas facciones un poquito más femeninas, ¿vale? O más suaves. Cuando vamos a implantar en cuero cabelludo con pelo, que eso suele pasar en las mujeres, es un poquito más lento porque al final tenemos que ir implantando entre medias de los pelitos que tiene la paciente. Esto nos complica a la hora de entrar con las herramientas de trasplante para poder depositar los pelos. Entonces se suele ir más despacito, pero no hay ningún problema, ¿vale? Cosas importantes de la evolución de los trasplantes en mujeres, pues que sí que
Los efluvios telógenos post cirugía, una caída masiva post cirugía, es mucho más frecuente. No se sabe exactamente por qué, si a lo mejor incluso es porque como llevan el pelo largo se observa más que en varones que durante esa caída al final lo tienen corto y no se le ve. Suelen tardar bastante en ir presentando los resultados porque al final no estamos cubriendo una zona donde no había nada como hacemos en varones, sino que estamos rellenando densidad. Entonces a veces hasta que ese pelo trasplantado no coge el suficiente grosor, no se van a ver bien los resultados. Y finalmente, como hemos hablado, la alopecia androgénica femenina es un poquito más compleja, con lo cual debemos asegurar un seguimiento y tratamiento correctos a largo plazo para que esa cirugía capilar que hemos realizado tenga el mejor resultado posible. Y solo una pincelada sobre las alopecias cicatrizales, como la alopecia frontal fibrosante. Esta imagen es de un artículo de mis compañeros, liderado por el doctor David Saceda y el doctor Sergio Bañó, donde recopilaban los trasplantes en alopecias frontales fibrosantes. La satisfacción en pacientes es altísima. Es verdad que la supervivencia de los folículos no es tan alta porque al final es autoinmune, el cuerpo va destruyendo esos pelitos, pero es tan desfigurante que los pacientes, aunque lo tengan que ir repitiendo de vez en cuando, suelen estar bastante contentos. Así que bueno, es un mundo amplísimo el del trasplante capilar en mujeres, con lo cual tampoco he querido entrar súper a fondo. Para eso ya pues tenemos las clases, tenemos las prácticas, un montón de tutorías en el máster. Tenéis ahí mi Instagram por si os puedo ayudar en algo. También desde la academia, lo que os puedan ir contestando. Y no sé si a lo mejor tenemos un momentito para preguntas, si alguien quisiera hacer alguna pregunta, tanto del webinar como tal, como del máster, pues podemos aprovechar y contestarla un momentito. Voy a ver si hubiera preguntas por la otra plataforma. Dadme un segundito. Vale, no hay preguntas por ahora. Bueno, de todas formas, si no, pues nos podéis escribir tanto al Instagram de la academia como por email y os podríamos ir contestando a lo que necesitarais. Vale, así que yo creo que si no hay más preguntas, a lo mejor Sí, lo dejamos. finalizamos. Si quieres, Vale, finalizamos ya el evento. Si no hay más preguntas y si nadie tiene ninguna duda, de todas formas, pues nos pueden contactar, como ha dicho Claudia, a la academia y os darán respuesta. súper. Bueno, pues dicho eso, muchas gracias a los que os habéis conectado y gracias a los que lo escuchéis en diferido. Y nada, animaros a los que os guste este mundo de capilar a apuntaros con nosotros al máster para aprender mucho más y pues empezar en este mundo que la verdad es que está en súper crecimiento. Vale, así que nada, un placer estar con vosotros. Gracias.